Al regresar de un viaje, un padre encuentra a la empleada durmiendo en la cama con sus hijos y la despide sin escuchar nada. Solo después se da cuenta de que esa mujer era la única presencia que los niños tenían desde la muerte de su madre. Dominado por la culpa, inicia un camino de reconexión que transforma el hogar para siempre. Antes de empezar, forma parte de nuestra familia aquí en el canal. Suscríbete ahora, deja tu like, ayuda muchísimo a nuestro trabajo y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. La fina lluvia de octubre golpeaba las ventanas del apartamento en Malasaña cuando Eduardo García apoyó la maleta de viaje en el vestíbulo de entrada. 3 días en Barcelona para aquella negociación interminable que había consumido sus últimas semanas. El silencio de la casa lo sorprendió. Normalmente, incluso a las 10 de la noche, había algún ruido de los niños, alguna luz encendida, alguna señal de vida pulsando por los pasillos. Eduardo tenía 42 años y cargaba el peso de una viudez precoz como quien lleva una piedra en el pecho. Hacía 8 meses, Ana Clara se había ido de una forma tan súbita que él todavía se despertaba algunas mañanas esperando encontrarla en la cocina, preparando café y organizando las fiambreras de los hijos. La leucemia había sido cruel y rápida. En 6 meses se llevó no solo a su esposa, sino también la alegría que solía resonar por las paredes de aquel hogar. Subió las escaleras con pasos cuidadosos, intentando no despertar a Lucas, Pedro y Gabriel. El mayor, Lucas, tenía 10 años y desde la muerte de su madre cargaba una seriedad que no cabía en su pequeño cuerpo. Pedro, de 8 años, se había convertido en un niño introspectivo que dibujaba constantemente figuras sombrías en sus cuadernos. Y Gabriel, el Benjamín de solo 5 años, todavía preguntaba cuándo volvería mamá de su viaje. Eduardo se detuvo ante la puerta de su propio dormitorio. Una luz suave se filtraba por debajo de la puerta. Le extrañó. Siempre dejaba todo apagado cuando viajaba. Doña María, la gobernanta que trabajaba con la familia desde hacía más de 15 años, lo sabía. Giró el pomo despacio y empujó la puerta. Lo que vio lo dejó completamente paralizado. Lucía Santos, la mujer de 40 años que trabajaba como auxiliar de limpieza en la casa desde hacía solo 2 meses, estaba acostada en su cama, no sola. A su lado, acurrucados como cachorros en busca de calor, estaban sus 3 hijos. Lucas tenía el brazo sobre el pecho de ella. Pedro estaba encogido, apoyado en su hombro. Gabriel dormía aferrado a su mano como si fuera su tabla de salvación. La escena debería haber sido conmovedora. Una mujer negra de piel oscura, con el pelo rizado recogido en un moño bajo, vistiendo su sencilla blusa de trabajo, acogiendo a 3 niños huérfanos en un momento de desesperación. Pero Eduardo no vio eso, no en ese primer momento. Lo que vio fue a una empleada en su cama, con sus hijos, sin su permiso, violando todos los límites que él creía que existían entre patrón y empleada. La sangre le subió a las mejillas, una rabia visceral, alimentada por prejuicios que ni siquiera sabía que albergaba, se apoderó de su pecho. ¿Cómo se atrevía? ¿Quién le había dado permiso para entrar en su habitación, acostarse en su cama, tocar a sus hijos de esa manera? En una fracción de segundo, su mente fue invadida por pensamientos que jamás admitiría tener. Una mujer negra, pobre, en la cama con sus hijos. ¿Qué tipo de situación era aquella? Dio una fuerte palmada, un sonido seco que cortó el silencio como una cuchilla. Lucía se despertó sobresaltada. Sus ojos, todavía nublados por el sueño, se encontraron con los de él, cargados de furia. Comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. No era la primera vez que vivía aquello. Conocía esa mirada, aquella expresión de indignación moral que mezclaba desconfianza y repudio. Se levantó despacio, sin hacer ruido, intentando no despertar a los niños. Los niños se movieron. Lucas abrió los ojos y sonrió al ver a su padre. «Papá, has vuelto»,
susurró con una alegría genuina que Eduardo no veía desde hacía meses. «Id a vuestros cuartos. Ahora». La voz de Eduardo salió más dura de lo que pretendía. «Pero papá», empezó Pedro, frotándose los ojos. «Ahora, Pedro. Vosotros también, Lucas y Gabriel, a vuestros cuartos». Lucía ayudó a Gabriel a levantarse, pasándole la mano por el pelo con una delicadeza que contrastaba con la tensión del ambiente. «Id con calma, mi amor. Id a vuestro cuartito», dijo ella, con una voz suave que calmó a los niños. Eduardo esperó a que salieran de la habitación para estallar. «¿Qué es esto, Lucía? ¿Qué estabas haciendo en mi cama con mis hijos?» Ella lo miró con dignidad. No había desafío en su mirada, pero tampoco había sumisión. «Don Eduardo, tenían miedo. Desde que usted se fue de viaje, no quiero explicaciones, no quiero excusas. Quiero que cojas tus cosas y te vayas. Ahora». Las palabras salieron de su boca como disparos. Lucía retrocedió un paso, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Por un momento, sus ojos brillaron con un dolor profundo, pero rápidamente recompuso la expresión. «Está bien, don Eduardo». Salió de la habitación en silencio. Eduardo la siguió observando mientras ella recogía su bolso y las pocas pertenencias que guardaba en el armario del lavadero. Doña María apareció en la cocina, despertada por el ruido, y observó la escena con una expresión de incredulidad. «Lucía, ¿qué está pasando?», preguntó la gobernanta. «Me voy, doña María. Cuide bien de los niños». Se dirigió a las habitaciones de los niños. Eduardo la acompañó desconfiado, como si ella fuera capaz de algo terrible. Pero lo que vio en los minutos siguientes lo dejó confuso. Lucía entró primero en el cuarto de Gabriel. El niño estaba sentado en la cama, con lágrimas en los ojos. «Tita Lucía, ¿te vas?». Ella se arrodilló a su altura y sostuvo sus manitas pequeñas. «Me voy, mi amor. Pero tú eres un niño muy valiente, ¿recuerdas? Y seguirás siéndolo. No quiero que te vayas. Lo sé, mi amor. Pero a veces la gente tiene que irse, aunque no queramos. Eso no significa que no nos quieran, ¿vale?». Lo besó en la frente y salió rápidamente, antes de que él pudiera protestar. En el cuarto de Pedro, la despedida fue igualmente dolorosa. El niño, siempre callado, simplemente la abrazó fuerte y murmuró un gracias, que casi le rompió el corazón a Lucía. En el cuarto de Lucas, el mayor la esperaba de pie, con los brazos cruzados. «¿Por qué tienes que irte? Ha sido por lo de anoche». «No ha sido culpa tuya, Lucas. Nunca ha sido culpa tuya». Ella también lo abrazó y Eduardo se dio cuenta de que había una intimidad allí que él no comprendía, una conexión que se había formado en su ausencia y de la que no sabía nada. Lucía bajó las escaleras, pasó por el salón donde Ana Clara solía leer sus revistas, pasó por la cocina donde preparaba café todas las mañanas y llegó a la puerta de entrada. Antes de salir, se volvió hacia Eduardo una última vez. «Don Eduardo, sé que usted no quiere oírlo, pero son unos niños muy especiales. Necesitan cariño, necesitan sentir que alguien se preocupa por ellos». Él no respondió, solo observó mientras ella abría la puerta y desaparecía en la madrugada madrileña. En cuanto se fue, doña María se le acercó, con una expresión que mezclaba decepción e incredulidad. «Eduardo, ¿qué has hecho? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué hacía ella en mi cama con mis hijos?». «¿No te parece extraño, doña María?». La gobernanta negó con la cabeza, como quien habla con un niño terco. «Eduardo, esa mujer ha cuidado de tus hijos como nadie lo ha hecho desde que Ana Clara murió. ¿No lo has visto? ¿No te has dado cuenta?». Eduardo sintió una punzada de irritación. Doña María a veces se olvidaba de cuál era su lugar en esa casa. «Sé cuidar de mis propios hijos, doña María». «¿De verdad? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a cenar con ellos? ¿Cuándo fue la última vez que les preguntaste qué tal les había ido en el colegio? ¿Cuándo fue la última vez que los viste sonreír de verdad?». Las palabras de la gobernanta dolían porque llevaban verdad. Desde la muerte de Ana Clara, Eduardo se había refugiado en el trabajo.
Era más fácil lidiar con contratos y reuniones que con el dolor en los ojos de sus hijos. Era más simple fingir que todo estaba bien que admitir que no sabía cómo ser padre sin Ana Clara a su lado. Subió de nuevo a su habitación. Fue entonces cuando notó, en la mesita de noche, un papel doblado. Lo abrió con dedos temblorosos. La caligrafía era simple, pero cuidadosa. Don Eduardo, me pidieron que no los dejara solos en la oscuridad. Dijeron que cuando usted no está aquí, tienen pesadillas con mamá. Ayer, Gabriel tuvo una crisis de pánico y solo se calmó cuando le prometí quedarme con ellos. No dormí en la cama, solo me quedé sentada a su lado hasta que se durmieron, pero cuando me desperté de madrugada estaban abrazados a mí como si yo fuera lo único que los mantenía a salvo. No tuve el valor de irme. Le pido disculpas si esto le pareció inadecuado. Solo quería que supieran que no están solos. Lucía. Eduardo leyó la nota 3 veces. Con cada lectura, sentía que el pecho se le oprimía más. Se sentó en el borde de la cama donde, horas antes, sus hijos dormían en paz por primera vez en meses. Por primera vez desde la muerte de Ana Clara, ¿qué había hecho? Durmió mal el resto de la noche, perseguido por pensamientos contradictorios. Una parte de él todavía sentía rabia por la invasión de su privacidad. Otra parte, cada vez mayor, comenzaba a comprender la gravedad de lo que había sucedido. Cuando el sol salió sobre Madrid, Eduardo bajó a la cocina esperando encontrar el movimiento matutino de siempre. Doña María preparando café, los niños corriendo de un lado para otro, Gabriel buscando sus juguetes favoritos, Pedro organizando la mochila del colegio, Lucas intentando convencer a alguien de que no necesitaba desayunar. Pero no fue eso lo que encontró. Gabriel estaba sentado en el suelo, del salón todavía en pijama, llorando de forma desconsolada. No un llanto de rabieta, sino un llanto profundo, de desesperación. Pedro estaba encogido en el sofá, abrazado a un cojín, con una mirada vacía que asustó a Eduardo. Lucas estaba en la cocina, intentando preparar un batido para su hermano pequeño, pero le temblaban las manos. «Papá, ¿dónde está tita Lucía?», preguntó Gabriel entre sollozos. Ella ha tenido que irse». «¿Pero por qué? ¿Por qué todo el mundo se va?», gritó el niño con una furia que Eduardo jamás había visto en él. «Gabriel, tienes que calmarte. Vamos a desayunar y...». «No quiero desayunar, quiero a tita Lucía. Prometió que no se iría». Pedro se levantó del sofá y miró a su padre con una expresión de decepción que le partió el corazón a Eduardo. «La has echado tú, ¿verdad? Igual que hiciste con tía Carla, y con doña Fernanda, y con la niñera que mamá había contratado». Eduardo no supo qué responder. No se había dado cuenta de que sus hijos eran conscientes de su patrón de comportamiento. Lucas se acercó despacio. Era el mayor, pero aún así un niño. Y Eduardo vio en sus ojos una madurez forzada que no debería estar ahí. «Papá, tita Lucía no era como las otras. A ella le importábamos de verdad». «¿Cómo que de verdad?». Lucas intercambió miradas con Pedro, como si estuvieran decidiendo qué contar y qué ocultar. La semana pasada, cuando Gabriel se atragantó con aquel caramelo, fue ella quien lo salvó. Doña María estaba en el mercado y tú estabas en Barcelona. Gabriel se puso morado, papá. Ella le hizo esa cosa de empujarle la barriga y le sacó el caramelo de la garganta. Eduardo sintió que el mundo le daba vueltas. Gabriel se había atragantado. ¿Cómo no? ¿Se había enterado? Y cuando Pedro se cayó de la bicicleta y se hizo un corte en la rodilla, ella le curó la herida. La lavó con agua oxigenada, le puso una tirita, se quedó hablando con él hasta que se le pasó el dolor. «Y sabía cuentos muy buenos», añadió Gabriel todavía sollozando. Contaba cuentos sobre princesas valientes y caballeros que no necesitaban luchar, solo necesitaban ser amables. «¿Todas las noches?», preguntó Eduardo. Pedro asintió. «Todas las noches que tú no estabas aquí, se quedaba con nosotros hasta que nos dormíamos. Decía que los niños no deberían tener miedo de la oscuridad». Eduardo se sentó pesadamente en una silla de la cocina.
Estaba empezando a comprender el alcance de su ignorancia. Mientras él se hundía en el trabajo para huir del dolor, una extraña había asumido el papel que debería haber sido suyo, y él la había echado de la peor manera posible. Doña María apareció en la cocina cargando bolsas del mercado. ¿Hablaste con ella?, preguntó Eduardo. Hablé, lo intenté, pero dijo que no quiere más problemas, que ya ha vivido esto antes. ¿Cómo que ya ha vivido esto antes? Doña María suspiró profundamente. Eduardo, Lucía no es solo una mujer que limpia casas. Es enfermera. Era enfermera. Perdió la licencia después de que perdió a su hija. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Tenía una hija? Tenía. Una niñita de 4 años. Murió hace 2 años, de una reacción alérgica que los médicos no consiguieron revertir. Lucía se culpa hasta el día de hoy. Dice que si hubiera sido más rápida, más atenta, podría haber salvado a la niña. El silencio en la cocina era pesado. Los 3 niños habían dejado de llorar y escuchaban la conversación de los adultos. Desde entonces, trabaja en casas con niños, siempre temporalmente, siempre cuidando, siempre dedicándose, pero siempre manteniendo una distancia emocional, hasta que llegó aquí. ¿Por qué aquí fue diferente?, preguntó Eduardo, aunque ya sospechaba la respuesta. Porque tus hijos la necesitaban de la misma manera que su hija la necesitó, y no pudo resistirse. Se entregó por completo a su cuidado. Gabriel se acercó a su padre y le tiró del pantalón. «Papá, ¿puedes traer de vuelta a tita Lucía?» Eduardo miró a sus 3 hijos. Vio la esperanza en los ojos de Gabriel, la angustia silenciosa de Pedro, la decepción mal disimulada de Lucas. Por primera vez desde la muerte de Ana Clara, vio claramente lo que había perdido la noche anterior. No solo una empleada, sino la primera persona que había logrado traer paz a sus hijos en 8 meses de luto. «Lo intentaré, Gabriel, lo intentaré». Pero incluso mientras hacía esa promesa, Eduardo no tenía idea de cómo cumplirla. ¿Cómo explicarle a una mujer a la que había humillado delante de 3 niños que ella amaba? ¿Cómo pedirle perdón por haber dejado que prejuicios que ni siquiera sabía que albergaba hablaran más alto que la humanidad? ¿Cómo admitir que por unos segundos había visto en ella no a una mujer dedicada cuidando de niños traumatizados, sino una amenaza que su mente prejuiciosa había inventado? El día pasó lentamente. Eduardo canceló todos sus compromisos y se quedó en casa, intentando lidiar con la crisis emocional de sus hijos y con su propia culpa creciente. Por la tarde, cuando finalmente consiguió que Gabriel se durmiera, fue a la habitación de Lucas. «Hijo, necesito hablar contigo». Lucas estaba tumbado en la cama, mirando al techo. «Te gusta mucho tita Lucía, ¿verdad?». El niño se giró para mirarlo. «Papá, desde que mamá murió, estás muy triste. Y cuando estás triste, te alejas de nosotros. Tita Lucía no. Ella se queda cerca. Nos pregunta si estamos bien. Le importa cuando tenemos miedo». Eduardo tragó saliva. «¿Y yo no hago eso?». Lucas dudó antes de responder. «Lo intentas, papá, pero tú también tienes miedo. Tita Lucía no le tiene miedo a nuestra tristeza». La sabiduría de aquellas palabras, viniendo de un niño de 10 años, rompió el último resto de resistencia que Eduardo aún mantenía. Había sido un cobarde. Había elegido el trabajo en lugar de a sus hijos porque era más fácil lidiar con problemas que tenían solución que con un luto que parecía no tener fin. Y cuando finalmente apareció alguien lo suficientemente valiente como para enfrentar el dolor de 3 niños huérfanos, él la había echado por razones que ni él mismo comprendía por completo. Aquella noche, Eduardo tomó una decisión. Iría a buscar a Lucía Santos. Le pediría perdón. Le suplicaría que volviera. No como empleada, sino como alguien que sus hijos necesitaban y que, quizás, él también necesitaba para reaprender a ser padre. Pero primero tenía que encontrarla, y eso, sospechaba, no sería fácil. Eduardo se despertó a la mañana siguiente con una determinación que no sentía desde hacía meses.
Había pasado toda la noche pensando en cómo encontrar a Lucía, en cómo pedirle perdón, en cómo explicar lo inexplicable. Cómo decirle a una mujer que la había juzgado por lo que era, no por lo que hacía. Cómo admitir que, por unos segundos terribles, sus prejuicios más profundos habían hablado más alto que su humanidad. Doña María estaba en la cocina cuando él bajó, preparando el desayuno en silencio. Los niños aún dormían. Lo miró con una expresión que mezclaba esperanza y escepticismo. ¿De verdad vas a ir a buscarla? Voy, pero ni siquiera sé dónde vive doña María. ¿Tienes su dirección? La gobernanta suspiró y fue a buscar una agenda vieja en el cajón de la cocina. Calle de las Palmeras, 847, Malasaña. Pero, Eduardo, tienes que entender una cosa. Esa mujer tiene orgullo, mucho orgullo. No va a volver solo porque se lo pidas. Eduardo anotó la dirección en un papel y se lo guardó en el bolsillo de la camisa. Entonces tendré que convencerla de que he cambiado. ¿Has cambiado de verdad? La pregunta de doña María lo pilló desprevenido. Se quedó unos segundos en silencio, pensando honestamente en la respuesta. Estoy intentando cambiar, doña María. Estoy intentando entender por qué reaccioné de esa manera. Eduardo llegó a la calle de las Palmeras sobre las 9 de la mañana. Era una calle estrecha, con casas antiguas y pequeños edificios de 2 plantas. El número 847 era una casa sencilla, con una cancela verde desconchada y un pequeño jardín delante. Llamó al timbre varias veces, pero nadie respondió. Una vecina, una señora de pelo canoso que regaba las plantas en la casa de al lado, se acercó a la valla. Si busca a Lucía, ha salido temprano. Siempre. Sale temprano. ¿Sabe a dónde ha ido? La señora lo analizó de arriba a abajo, fijándose en su ropa cara y en su coche de importación aparcado en la calle. ¿Es usted su jefe? Lo era. Lo soy. Es complicado. La mujer rió sin humor. Siempre es complicado cuando los jefes vienen a buscar a las empleadas. ¿Qué ha pasado? ¿Ha roto algo? ¿Ha perdido algún objeto de valor? Eduardo sintió que le ardían las mejillas de vergüenza. No, señora. El que ha roto algo he sido yo. He roto su confianza. La vecina lo estudió unos segundos más antes de hablar. Lucía es una buena persona. Una de las mejores que conozco. Si ha hecho algo para hacerle daño, va a tener que esforzarse mucho para arreglarlo. Lo sé. Por eso estoy aquí. Suele ir al centro por la mañana. Hay un refugio allí en la calle del Oidor, donde ayuda a veces. Pero no sé si estará hoy allí. Eduardo se lo agradeció y se dirigió hacia el centro de Madrid. El tráfico era intenso, como siempre, pero él ni siquiera prestaba atención. Su mente estaba ocupada imaginando qué le diría cuando la encontrara. ¿Cómo explicarle que había confundido dedicación con invasión? ¿Cómo pedirle perdón por haber visto una amenaza donde solo había amor? El refugio Esperanza estaba en un edificio antiguo en la calle del Oidor, con una fachada sencilla y una placa discreta en la entrada. Eduardo aparcó el coche y entró vacilante. El lugar olía a comida casera y a desinfectante. Había mujeres de varias edades sentadas en sillas de plástico, algunas con niños pequeños en brazos. Una mujer joven, con bata blanca y el pelo recogido, se le acercó. ¿Puedo ayudarle? Estoy buscando a una mujer llamada Lucía Santos. Me han dicho que a veces viene por aquí. La chica lo miró con desconfianza. Lucía es voluntaria nuestra. ¿Por qué la busca? Yo necesito hablar con ella. Es personal. La mujer dudó, claramente evaluando si Eduardo representaba algún peligro. Voy a preguntarle si quiere hablar con usted. ¿Cómo se llama? Eduardo García. La chica desapareció por una puerta al fondo del refugio. Eduardo se quedó allí, de pie en medio de la sala, sintiendo el peso de las miradas curiosas de las mujeres acogidas. Algunas susurraban entre ellas, probablemente preguntándose qué hacía un hombre bien vestido allí. Después de unos minutos que parecieron horas, la puerta se abrió y apareció Lucía. Llevaba un delantal sobre la ropa y traía una olla en las manos. Su rostro estaba serio, sin rabia, pero también sin acogida. «Don Eduardo»,
Lucía, ¿puedo hablar contigo? Ella dejó la olla sobre una mesa cercana y se quitó el delantal. Hablemos fuera. Salieron a la acera. El ruido del tráfico y de la gente creaba un fondo sonoro que, paradójicamente, hacía la conversación más íntima. ¿Cómo me ha encontrado? Su vecina me dio una pista. Lucía, necesito pedirte perdón. Ella lo miró a los ojos sin desviar la mirada. ¿Por qué, don Eduardo? Por despedirme, por echarme delante de los niños, o por haber pensado lo que pensó cuando me vio en aquella cama. La última pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Se había dado cuenta. Claro que se había dado cuenta. Por todo eso, pero sobre todo por haber dejado que mis prejuicios hablaran más alto que mi capacidad de ver lo que realmente estaba sucediendo. Lucía asintió lentamente. «Sabe, don Eduardo, no es la primera vez que me pasa esto. He trabajado en otras casas con niños. Siempre lo mismo. Al principio los padres están contentos porque cuido bien de sus hijos. Pero cuando los niños empiezan a encariñarse demasiado, cuando empiezan a verme como familia, entonces llega el miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que esté intentando ocupar el lugar de alguien. Miedo de que una mujer negra, pobre, esté manipulando a sus hijos. Miedo de que tenga segundas intenciones». Eduardo bajó la cabeza, avergonzado. «No pensé nada de eso conscientemente, Lucía». «No hace falta pensar conscientemente, don Eduardo. Esos pensamientos están tan arraigados en nuestra sociedad que salen automáticamente. Una mujer como yo, cuidando de niños blancos y ricos, algo tiene que estar mal». El silencio se extendió entre ellos. Eduardo luchaba por encontrar las palabras adecuadas. «Tienes razón, y yo estoy equivocado, completamente equivocado. Pero mis hijos, Lucía, mis hijos están destrozados sin ti». Ella se cruzó de brazos, no convencida. Los niños se acostumbran, siempre se acostumbran. No es solo cuestión de acostumbrarse. Gabriel lloró toda la mañana de ayer. Pedro no dijo nada en todo el día. Y Lucas me dijo que fuiste la única persona que no tuvo miedo de su tristeza. Lucía cerró los ojos por un momento, como si luchara contra sus propias emociones. «Don Eduardo, perdí a mi hija hace 2 años. Tenía 4 años, la misma edad que Gabriel cuando su esposa murió. Durante mucho tiempo no podía ni mirar a un niño sin acordarme de ella. Pero cuando empecé a trabajar en su casa, cuando vi a esos niños perdidos, sin saber cómo lidiar con el dolor». Se detuvo, respiró hondo antes de continuar. «Me recordaron que todavía puedo ayudar, que todavía puedo marcar la diferencia en la vida de alguien, que quizás no conseguí salvar a mi hija, pero puedo ayudar a otros niños». Eduardo sintió que se le humedecían los ojos. «¿Cómo murió?» «Reacción alérgica a un medicamento. Yo era enfermera, trabajaba en el Hospital Clínico San Carlos. Debería haber notado las señales antes, debería haber sido más rápida, pero cuando me di cuenta, ya era tarde. No sabía que eras enfermera». «Lo era. Perdí la licencia después de que ya no pude trabajar en un hospital. No podía ver a niños enfermos sin pensar en ella». Eduardo entendió entonces por qué Lucía había sido tan eficiente cuidando de Gabriel cuando se atragantó, porque sabía exactamente cómo limpiar la herida de Pedro. «Lucía, mis hijos te necesitan. Y yo creo que yo también te necesito». Ella lo miró con sorpresa. «¿Me necesita? Necesito aprender a ser padre de nuevo. Desde que Ana Clara murió, me refugié en el trabajo porque es más fácil lidiar con contratos que con niños llorando por su madre. Tú conseguiste hacer lo que yo no consigo, estar cerca de su dolor sin huir». Lucía se quedó unos minutos en silencio, observando el movimiento de la calle. «Si vuelvo, las cosas tendrán que ser diferentes». «¿Cómo así?» «Primero, ya no voy a ser tratada como empleada del hogar. Si quiere que cuide de sus hijos, seré su cuidadora, con autoridad para tomar decisiones sobre ellos cuando usted no esté». Eduardo asintió de inmediato. «De acuerdo». «Segundo, va a hacer terapia, toda la familia.
Usted, los niños, yo, todos juntos. Esos niños necesitan aprender a lidiar con el luto de forma saludable. Él dudó por un momento. Nunca había considerado la terapia. ¿Es necesario? Don Eduardo tiene 3 hijos traumatizados por perder a su madre y un padre que huye de su propia tristeza trabajando demasiado. Claro que es necesario. Está bien. ¿Y tercero? Tercero, un salario justo. No quiero que se me trate como un favor. Quiero un contrato formal con alta en la seguridad social, derechos laborales. Si voy a ser responsable de la crianza de estos niños, quiero ser reconocida por ello. Eduardo calculó mentalmente. El salario que ella pedía era 3 veces lo que él solía pagar a las empleadas del hogar. Pero ella no era una empleada del hogar, era enfermera, cuidadora, y aparentemente la única persona capaz de traer paz a sus hijos. De acuerdo con todo. Y una cosa más, respeto. Si alguna vez desconfía de mí, si alguna vez piensa que estoy haciendo algo inapropiado con los niños, viene a hablar conmigo primero. No me despide delante de ellos, no me humilla, habla conmigo. Eduardo le tendió la mano. Te lo prometo. Lucía miró la mano extendida, dudó un momento y luego la estrechó. Está bien, vuelvo. Pero necesitaré unos días para arreglar las cosas aquí en el refugio. ¿Puedo empezar el lunes? Puedes. Y Lucía, gracias. Gracias por darle una segunda oportunidad a un idiota. Ella casi sonrió. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, don Eduardo. Hasta los idiotas. Eduardo volvió a casa con una sensación de alivio que no sentía desde hacía mucho tiempo. Encontró a los niños en el salón con doña María, Gabriel todavía llorando intermitentemente, Pedro dibujando figuras oscuras en un cuaderno, Lucas leyendo un libro pero claramente sin poder concentrarse. Niños, tengo una noticia. Los 3 levantaron la cabeza simultáneamente. Tita Lucía va a volver. Gabriel fue el primero en reaccionar, levantándose de un salto y corriendo a abrazar a su padre. ¿En serio, papá? ¿Va a volver de verdad? Sí, vuelve el lunes. Pedro dejó los lápices de colores y por primera vez en 2 días esbozó una sonrisa. ¿Y no se irá otra vez? No, Pedro. No, sí, todo va bien. Lucas fue el más cauteloso. Papá, ¿prometes que no la vas a volver a echar? Eduardo se arrodilló a la altura de su hijo mayor. Lucas, te prometo que haré todo lo posible para que se sienta bienvenida en esta casa, y te prometo que si tengo algún problema con algo, hablaré con ella antes de tomar cualquier decisión. El fin de semana pasó lentamente, pero con una expectativa positiva que la casa no sentía desde hacía meses. Eduardo canceló el viaje de trabajo que había programado para la semana siguiente. Quería estar presente en los primeros días del regreso de Lucía. El lunes por la mañana se despertó temprano y bajó a la cocina. Doña María ya estaba allí, pero había algo diferente en su actitud. Eduardo, ¿puedo decirte una cosa? Claro. Llevo 15 años trabajando en esta casa. Os vi a ti y a Ana Clara de novios, os vi casaros, vi nacer a los niños, y nunca he visto a nadie cuidar de estos niños como Lucía los ha cuidado en estos 2 meses. Eduardo asintió, escuchando. Si lo estropeas otra vez, no será ella la que se vaya. Seré yo. La amenaza de... Doña María lo sorprendió, pero entendió de dónde venía. No lo estropearé, doña María. He aprendido la lección. A las 8 en punto de la mañana, sonó el timbre. Gabriel salió corriendo a abrir la puerta, seguido por Pedro y Lucas. Eduardo escuchó el griterío de alegría en el vestíbulo y sonrió. Lucía había vuelto. Entró en la casa cargando una pequeña maleta y una sonrisa discreta. Los niños la rodearon como cachorros hambrientos de atención. «Tita Lucía, ¿has traído cuentos nuevos?», preguntó Gabriel. «Sí, mi amor. He traído muchos cuentos nuevos». Eduardo se acercó. «Lucía, bienvenida de nuevo». «Gracias, don Eduardo». Miró alrededor de la casa como si estuviera recordando cada rincón. ¿Hablamos de la rutina? Vamos. Se sentaron en la mesa del comedor, los niños alrededor, doña María discreta pero presente. Entonces,
¿Cuál es el plan?, preguntó Eduardo. Lucía sacó un pequeño cuaderno del bolso. He tomado algunas notas este fin de semana. Primero, horarios fijos. Los niños necesitan una rutina. Desayuno a las 7:30, comida a las 12, cena a las 7 de la tarde, todos juntos, siempre que sea posible. Eduardo asintió. Ana Clara siempre había insistido en eso, pero después de su muerte, los horarios se habían convertido en un caos. Segundo, actividades estructuradas. 1 hora de deberes al día, 1 hora de juego libre, 1 hora de conversación en familia, y el fin de semana, excursiones juntos. ¿Excursiones?, preguntó Lucas. Parque, cine, museo, cosas que hacíais con mamá. Eduardo sintió una opresión en el pecho. Desde la muerte de Ana Clara, no habían salido juntos ni una sola vez. ¿Y la terapia?, preguntó. La he programado para el jueves por la tarde. Es una psicóloga especializada en luto infantil, la doctora Marina. Nos va a recibir a todos. ¿A todos? Usted también, don Eduardo. Un niño aprende viendo a su padre lidiar con sus propios sentimientos. Gabriel tiró de la blusa de Lucía. Tita Lucía, ¿puedes dormir aquí hoy? Eduardo se atragantó con el café. Gabriel, tita Lucía tiene su casa. Lucía lo interrumpió suavemente. Gabriel, voy a quedarme aquí todos los días hasta que os durmáis, pero por la noche me iré a mi casa. Pero si tenéis pesadillas o tenéis miedo, podéis llamarme y vendré, ¿vale? ¿Cómo?, preguntó Pedro. Ella sacó un móvil del bolsillo y se lo mostró. Papá tiene mi número. Si tenéis miedo y él no sabe cómo ayudaros, me llama y vengo aquí. Eduardo se dio cuenta de que estaba creando una red de seguridad para los niños, sin comprometerse a estar disponible 24 horas. Era inteligente. ¿Y ahora?, preguntó Lucas. Ahora vamos a empezar nuestra nueva rutina. ¿Quién quiere ayudarme a preparar la comida? Las 3 manitas se levantaron al mismo tiempo. Eduardo se quedó observando, mientras Lucía organizaba a los niños en la cocina, cada uno con una tarea pequeña pero importante. Gabriel lavaba los tomates, Pedro organizaba los platos, Lucas cortaba zanahorias con un cuchillo sin punta bajo supervisión atenta. Por primera vez, en 8 meses, la casa había vuelto a parecer un hogar. Aquella tarde, mientras los niños hacían los deberes en la mesa del salón bajo la guía de Lucía, Eduardo recibió una llamada urgente del trabajo. Antes de que Ana Clara muriera, la habría atendido de inmediato. Esta vez la mandó al buzón de voz. «¿Don Eduardo?», llamó Lucía. Él se acercó a la mesa. ¿Era importante? Eduardo miró a sus hijos, concentrados en sus cuadernos, a Lucía explicando pacientemente una cuenta de matemáticas a Pedro, a la escena de normalidad que no veía desde hacía tanto tiempo. No, era importante. Y por primera vez desde que Ana Clara había muerto, Eduardo García entendió que el trabajo podía esperar. Pero sus hijos no. Habían pasado 3 meses desde que Lucía regresara a la casa de la familia García, y la transformación era visible para cualquiera que conociera a esa familia antes. El apartamento de Malasaña había vuelto a tener vida. Las risas resonaban por los pasillos, las conversaciones animadas se daban durante las comidas, y por primera vez desde la muerte de Ana Clara, Eduardo llegaba a casa antes de las 7 de la tarde la mayoría de los días. Las sesiones de terapia con la doctora Marina estaban surtiendo efecto. Gabriel había dejado de tener pesadillas constantes. Pedro había vuelto a hablar de sus sentimientos en lugar de solo dibujar figuras sombrías. Lucas había comenzado a actuar como un niño de nuevo, en lugar de cargar con el peso de ser el responsable de sus hermanos menores. Y Eduardo, lentamente, aprendía a equilibrar trabajo y paternidad. Lucía había encontrado su lugar en la dinámica familiar de una manera que sorprendía a todos, especialmente a ella misma. No como sustituta de Ana Clara, sino como alguien único, con su propia forma de cuidar y enseñar. Había traído estructura donde había caos, paciencia donde había ansiedad y una presencia constante que los niños no tenían desde que perdieron a su madre. En la cocina, aquella mañana de jueves de enero, la rutina seguía su curso natural.
Gabriel ayudaba a Lucía a preparar batidos para todos. Pedro organizaba las mochilas para el colegio. Lucas leía un libro de aventuras mientras tomaba café. Eduardo, por primera vez en casi un año, estaba sentado a la mesa con ellos en lugar de correr a una reunión. «Tita Lucía, hoy hay fútbol en el Pin 900 colegio. ¿Don Eduardo puede venir a ver?», preguntó Pedro. Eduardo sonrió. Desde que Lucía había establecido las reglas de la casa, ella siempre se refería a él como «Don Eduardo» delante de los niños, una forma de mantener el respeto jerárquico mientras ejercía su autoridad como cuidadora. «Claro que sí, Pedro. ¿A qué hora es el partido?». «A las 3 de la tarde. Entonces cancelaré mi reunión y estaré allí». Gabriel aplaudió de alegría. «¿Vas a animar a mi equipo también, papá?». «Voy a animar al equipo de los dos, Gabriel». Lucía observaba la escena con una sonrisa discreta. Había costado tiempo y mucho esfuerzo por parte de todos, pero finalmente esa familia estaba encontrando su nuevo equilibrio. Fue entonces cuando sonó el timbre. Eduardo frunció el ceño. Eran las 8:30 de la mañana, demasiado temprano para visitas. «Yo abro», dijo Lucía levantándose de la mesa. Abrió la puerta y encontró a un hombre con traje gris, con un maletín en la mano y una expresión seria en el rostro. «¿Eduardo García?». «No, yo trabajo aquí. Está desayunando. ¿Puedo preguntar quién lo busca?». «Soy un oficial de justicia. Tengo una citación para entregar al señor Eduardo García». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una citación nunca era una buena noticia. «Un momento, por favor». Volvió a la cocina donde Eduardo conversaba animadamente con sus hijos sobre el partido de fútbol de la tarde. «Don Eduardo, hay un oficial de justicia en la puerta. Ha traído una citación para usted». La sonrisa desapareció del rostro de Eduardo. Los niños se quedaron en silencio, percibiendo el cambio en el ambiente. «¿Una citación?». Se levantó y fue a la puerta. El oficial le entregó un sobre sellado. «¿Eduardo García?». «Soy yo». «Citación judicial. Tiene 15 días para contratar a un abogado y presentar su defensa». Eduardo firmó el acuse de recibo con manos ligeramente temblorosas y cerró la puerta. Volvió a la cocina, donde Lucía y los niños lo esperaban ansiosos. «Papá, ¿qué es una citación?», preguntó Lucas. Es cuando alguien quiere resolver algo en los tribunales, hijo». Eduardo abrió el sobre y comenzó a leer el documento. A medida que leía, su expresión se volvía cada vez más grave. «¿Qué es, don Eduardo?», preguntó Lucía en voz baja. Eduardo miró a sus hijos, dudó, y luego decidió que tenían derecho a saber. «Niños, los abuelos Carvalho, los padres de mamá, han iniciado un proceso judicial. Quieren que viváis con ellos». El silencio en la cocina fue ensordecedor. Gabriel fue el primero en reaccionar. «¿Quieren que nos vayamos de aquí? Creen que sería mejor para vosotros, pero es solo lo que ellos creen. Nada ha cambiado todavía». Lucas, siempre el más maduro, hizo la pregunta que Eduardo temía. «¿Y tita Lucía? ¿Puede venir con nosotros?». Eduardo siguió leyendo el expediente. Cuanto más leía, más se ensombrecía su expresión. Ellos también están cuestionando la presencia de Lucía aquí». «¿Cómo que cuestionando?», preguntó Pedro. Eduardo no quería entrar en detalles delante de los niños, pero el expediente era claro. Los abuelos maternos alegaban negligencia paterna, exponían el episodio de Lucía durmiendo en la cama con los niños, cuestionaban su cualificación profesional e incluso su salud mental tras la pérdida de su propia hija. «Creen que no os estoy cuidando bien y que Lucía no debería trabajar con niños». Lucía sintió que se le revolvía el estómago. Era la misma situación que había vivido en otras casas, solo que esta vez públicamente, oficialmente. «Don Eduardo, quizás sea mejor que me aparte hasta que esto se resuelva». «¡No!», gritaron los tres, niños al mismo tiempo. Eduardo la miró con determinación. «No vas a ir a ninguna parte, Lucía. Vamos a enfrentar esto juntos. En las semanas siguientes, la vida de la familia García se puso patas arriba». Eduardo contrató a la doctora Fernanda Álvarez, una de las mejores abogadas de familia de Madrid. Los abuelos maternos, José y Carmen Carvalho, tenían recursos
y contrataron a un equipo jurídico igualmente competente. El caso, que debería haberse tramitado en secreto de sumario por involucrar a menores, acabó filtrándose a los medios. Una periodista de un diario local consiguió acceso a los documentos y publicó un artículo con el titular «Padre ausente deja a hijos huérfanos al cuidado de empleadas sin cualificación». El reportaje describía a Eduardo como un empresario adicto al trabajo que había desatendido a sus hijos tras la muerte de su esposa. Lucía era retratada como una mujer perturbada que había perdido a su propia hija y ahora se aferraba de forma inadecuada a los hijos de su jefe. El episodio de la habitación se describía de forma sensacionalista, insinuando comportamientos inapropiados. Eduardo descubrió el artículo cuando llegó a la oficina un lunes por la mañana y encontró a su secretaria con una expresión incómoda. «Señor García, quizás debería ver esto», dijo ella entregándole el periódico. Eduardo leyó el artículo y sintió una rabia que no experimentaba desde la noche en que había despedido a Lucía. Pero esta vez, la rabia iba dirigida a los periodistas y a los abuelos de Ana Clara, no a la mujer que cuidaba de sus hijos con tanto cariño. En casa, Lucía estaba lidiando con las consecuencias de forma diferente. Había recibido llamadas de antiguas empleadoras cuestionando su conducta. Una madre cuyos hijos había cuidado 2 años antes, llamó para decir que ya no la recomendaría a nadie. Cuando Eduardo llegó a casa esa tarde, la encontró en la cocina con los ojos rojos. «Lucía, ¿estás bien?». Ella le mostró algunos correos electrónicos impresos que había recibido. «La gente está diciendo que soy peligrosa para los niños, que utilizo el dolor de las familias para aprovecharme de ellas». Eduardo leyó los correos y sintió que la rabia crecía aún más. «Esto es ridículo. Cualquiera que te conozca sabe que no es verdad». «Pero la gente no me conoce, don Eduardo. Solo conocen lo que han leído en el periódico. Los niños llegaron del colegio ese día más callados de lo normal». Lucas fue directamente a hablar con su padre. «Papá, los niños en el colegio están hablando de nosotros. ¿Qué están diciendo? Que tita Lucía es mala, que quiere robárnoslos a ti, que eres un mal padre». Eduardo se arrodilló a la altura de su hijo. «¿Y tú te crees eso? Claro que no, pero es feo oír esas cosas». «Lo sé, hijo, pero a veces la gente dice cosas malas sobre situaciones que no entiende». El día del juicio, 3 semanas después de la citación, el juzgado estaba abarrotado. Periodistas, curiosos y activistas de ambos lados se aglomeraban fuera. Eduardo, Lucía y los niños entraron por la puerta trasera escoltados por la abogada. La jueza Marcia Rodríguez era una mujer de 50 años, con el pelo canoso y una reputación de rigor y justicia. Había analizado todos los documentos del proceso y parecía preparada para una audiencia larga y compleja. El abogado de los abuelos, el doctor Roberto Mendoza, fue el primero en hablar. «Señoría, los abuelos maternos, José y Carmen Carvalho, solicitan la custodia de Lucas, Pedro y Gabriel García, por entender que el padre, Eduardo García, no ofrece el entorno adecuado para el desarrollo saludable de los niños». Presentó un dossier detallado. Los horarios de trabajo excesivos de Eduardo, los múltiples cambios de cuidadoras en los meses posteriores a la muerte de Ana Clara, el polémico episodio de la habitación y un informe psicológico que cuestionaba la estabilidad emocional de Lucía. Además, señoría, cuestionamos la idoneidad de la actual cuidadora, Lucía Santos, una mujer que perdió a su propia hija en circunstancias traumáticas y que no posee cualificación formal para cuidar de niños huérfanos. La doctora Fernanda Álvarez se levantó para la defensa. «Señoría, lo que vemos aquí es un padre que pasó por un periodo natural de luto tras perder a su esposa, pero que ha reestructurado completamente su vida para priorizar el bienestar de sus hijos. Los niños están en terapia, tienen una rutina establecida y, lo más importante, están felices y adaptados». Presentó informes de la doctora Marina, la psicóloga, que atestiguaban la mejora significativa en el estado emocional de los 3 niños. También trajo testimonios de profesores del colegio que informaban del progreso académico y social de los niños.
En cuanto a la señora Lucía Santos, no es solo una cuidadora. Es una enfermera con 20 años de 1907, experiencia que encontró en la familia García una oportunidad de ejercer su vocación de cuidar a niños en situación de vulnerabilidad emocional. La jueza escuchó los testimonios de ambos lados. José Carballo, el abuelo materno, un ingeniero jubilado de 68 años, habló de su capacidad financiera para mantener a sus nietos y de la estabilidad emocional que él y su esposa podían ofrecer. Eduardo, cuando llegó su turno de hablar, estaba visiblemente nervioso. Señoría, reconozco que cometí errores tras la muerte de mi esposa. Me refugié en el trabajo porque no sabía cómo lidiar con mi dolor y con el dolor de mis hijos. Pero he aprendido. He cambiado. Hoy sé que ser padre es lo más importante que hago en la vida. Miró a Lucía, sentada en las sillas reservadas para los testigos. Y si hay alguien que me ha enseñado eso, ha sido Lucía. Ella me mostró que los niños traumatizados necesitan presencia, no regalos. Necesitan tiempo, no dinero. Necesitan a alguien que no tenga miedo de estar cerca de su dolor. Cuando llegó el turno de declarar de Lucía, se levantó con dignidad. Llevaba un vestido sencillo azul marino y se había recogido el pelo en un moño bajo. Señoría, perdí a mi hija hace 2 años. Durante mucho tiempo pensé que nunca más podría cuidar de niños sin romperme por dentro. Pero cuando conocí a Lucas, Pedro y Gabriel, me di cuenta de que estaban perdidos de la misma manera que yo lo estaba, y que quizás, cuidando de ellos, podría honrar la memoria de mi hija. Habló de las noches en que Gabriel se despertaba gritando, de cómo Pedro dibujaba solo figuras negras durante semanas, de la responsabilidad excesiva que Lucas había asumido. No intenté sustituir a su madre, nadie puede hacer eso, pero intenté ser alguien en quien pudieran confiar, alguien que estaría presente, incluso en los momentos más difíciles. La defensa de Lucía fue emotiva, pero controlada. Admitió sus errores, explicó sus cualificaciones profesionales y, lo más importante, demostró un conocimiento profundo de las necesidades específicas de cada uno de los 3 niños. El doctor Roberto Mendoza intentó minar su credibilidad. Señora Santos, ¿no le parece problemático que una mujer que perdió a su propia hija por negligencia médica cuide de niños huérfanos? Lucía respiró hondo antes de responder. Doctor, no perdí a mi hija por negligencia médica. La perdí por una reacción alérgica rara e imprevista. Y fue precisamente porque viví esa pérdida que puedo entender el dolor de estos niños de una forma que quizás otras personas no consigan. La parte más importante de la audiencia tuvo lugar en una sala reservada, donde la jueza Marcia conversó individualmente con cada uno de los 3 niños, sin la presencia de los adultos. Lucas fue el primero. Se sentó en un pequeño sillón frente a la mesa de la jueza, con las manos nerviosamente entrelazadas. «Lucas, ¿entiendes por qué estamos aquí hoy?», preguntó la jueza con voz suave. «Entiendo. Los abuelos Carballo quieren que vivamos con ellos. ¿Y qué piensas de eso?». El niño de 10 años dudó, eligiendo las palabras con cuidado. «Me gustan los abuelos. Son majos y tienen una casa grande. Pero no nos conocen de verdad. No saben que Pedro tiene pesadillas cuando come azúcar después de las 7 de la tarde. No saben que Gabriel solo se duerme si alguien le canta bajito. No saben que me preocupo cuando mi padre tarda en llegar a casa». ¿Y Lucía lo sabe? Tita Lucía lo sabe todo. Se acuerda del medicamento para la alergia de Gabriel. Habla conmigo cuando me preocupo por mi padre. Le enseña a Pedro a dibujar cosas de colores en lugar de solo cosas negras. Pedro entró a continuación, más tímido, pero igualmente claro en sus declaraciones. «Pedro, cuéntame cómo te sientes viviendo con tu padre y con Lucía. Me siento seguro. Antes de que llegara Tita Lucía, me daba miedo dormir porque soñaba que todo el mundo se iba igual que mamá. Pero Tita Lucía me explicó que mamá no eligió irse. Se puso enferma. ¿Y ahora todavía tienes pesadillas?». «A veces, pero cuando las tengo puedo llamar a Tita Lucía o a mi padre
y vienen a hablar conmigo. Gabriel, el más pequeño, fue quien dio la respuesta más directa. Gabriel, si pudieras elegir dónde vivir, ¿dónde elegirías? Quiero vivir con papá, con Lucas, con Pedro y con tita Lucía, todos juntos. ¿Por qué? Porque tita Lucía hace batidos buenos, cuenta cuentos divertidos y no se pone triste cuando lloro, y porque papá ahora juega conmigo después del trabajo. ¿Y si tuvieras que elegir entre vivir con los abuelos o vivir sin tita Lucía? Gabriel pensó por unos segundos. ¿Puedo decir una cosa? Claro. Tita Lucía me contó que tenía una niñita, que se fue al cielo igual que mamá, y me dijo que cuidarnos hace que su corazón duela menos. Entonces, si me voy, su corazón volverá a doler. La jueza sintió un nudo en la garganta. ¿Tú qué crees? Creo que sí. Y no quiero que le duela el corazón. Cuando se reanudó la audiencia, la jueza Marcia había tomado su decisión. Tras escuchar a todas las partes y principalmente tras conversar con los 3 niños implicados, esta magistrada decide mantener la custodia con el padre, Eduardo García, bajo ciertas condiciones. Eduardo sintió alivio y tensión al mismo tiempo. Las condiciones son las siguientes: continuación obligatoria del seguimiento psicológico familiar, visita quincenal de un asistente social durante 6 meses y regularización de la situación profesional de la cuidadora Lucía Santos. La jueza miró directamente a Lucía. Señora Santos, deberá obtener una certificación como cuidadora especializada en trauma infantil en un plazo de 6 meses. El Estado ofrecerá apoyo para que usted regularice su situación profesional. Lucía asintió emocionada. La decisión se basa en el principio del interés superior de los menores, quienes han demostrado claramente dónde se sienten seguros y amados. Entiendo la preocupación de los abuelos maternos, pero la estabilidad emocional no se mide solo por las condiciones económicas. José Carvalho se levantó, visiblemente contrariado. Señoría, vamos a recurrir esta decisión. Está en su derecho, pero hasta que se resuelva el recurso, la custodia permanece con el padre. Eduardo tomó la mano de Lucía cuando salieron del juzgado. Fuera, una multitud de periodistas los esperaba. Los micrófonos se abalanzaron sobre sus rostros. Los flashes se dispararon. Las preguntas se gritaron simultáneamente. Señor García, ¿tiene algo que decir sobre la decisión? ¿Cuál fue su sentimiento al escuchar el veredicto? Señora Lucía, ¿se considera usted victoriosa? Eduardo se detuvo en la escalinata del juzgado. Por un momento, pensó en no decir nada, en simplemente salir de allí lo más rápido posible. Pero entonces miró a Lucía a su lado, recordó a sus hijos esperando en casa y tomó una decisión. Me gustaría hacer una declaración. El murmullo disminuyó. Eduardo respiró hondo. Hace 4 meses cometí uno de los peores errores de mi vida. Volví de un viaje de negocios y encontré a esta mujer, Lucía Santos, cuidando de mis hijos de la forma más cariñosa posible. ¿Y saben lo que hice? La eché, porque vi a una mujer negra en la cama con mis hijos y mi prejuicio habló más alto que mi humanidad. Un silencio completo se hizo entre los periodistas. Pero esta mujer no solo perdonó mi ignorancia, sino que volvió a nuestra casa y me enseñó a ser padre de nuevo. Salvó a mis hijos de la depresión, me salvó de mi propia cobardía, y hoy nuestra familia solo existe porque ella decidió darnos una segunda oportunidad. Eduardo miró directamente a las cámaras. Así que sí, me considero victorioso hoy, no porque haya ganado un juicio, sino porque he aprendido que la familia no es solo cuestión de sangre. Es sobre elegir amar y cuidar todos los días. Y Lucía Santos no es nuestra empleada, es nuestra familia. La declaración de Eduardo se hizo viral en las redes sociales. Algunos lo atacaron por haber expuesto su propia ignorancia. Otros lo elogiaron por su honestidad. Pero lo que le importaba a él no era la opinión pública. Era la expresión en los rostros de sus hijos cuando llegaron a casa esa tarde. Gabriel corrió a abrazar a Lucía. Tita Lucía, la señora de la televisión ha dicho que te vas a quedar con nosotros para siempre. ¿Es verdad? Lucía,
Miró a Eduardo, que asintió. «Es verdad, mi amor, me voy a quedar». La declaración pública de Eduardo en la escalinata del juzgado lo cambió todo. En los días siguientes, la familia García recibió cientos de mensajes de apoyo, cartas, correos electrónicos, comentarios en las redes sociales de personas que se habían reconocido en la historia de redención y segundas oportunidades. Madres solteras que luchaban contra el prejuicio, padres que intentaban equilibrar trabajo y familia, profesionales negros que enfrentaban una desconfianza constante. Lucía, que durante semanas había sido retratada como una amenaza, de repente se convirtió en un símbolo de resistencia y dedicación. Recibió invitaciones para dar charlas, ofertas de trabajo y, lo más importante, apoyo emocional de personas que entendían su viaje. Eduardo volvió al trabajo el lunes siguiente al juicio y encontró una sorpresa en su mesa. Sus socios habían preparado una propuesta para reestructurar su carga horaria, permitiéndole mantener la facturación, pero con más flexibilidad para estar presente en la vida de sus hijos. El cambio más significativo, sin embargo, llegó a través de una llamada telefónica que Lucía recibió un martes por la tarde. Estaba ayudando a Pedro con los deberes de matemáticas cuando sonó su móvil. «Diga, Lucía, soy yo, Patricia, tu hermana». Lucía casi dejó caer el teléfono. Hacía 2 años que no hablaba con Patricia, desde el funeral de la pequeña Julia. El dolor de la pérdida había creado una barrera entre ellas que parecía insuperable. «Patricia, ¿cómo has conseguido mi número? Te vi en la televisión, la declaración de ese padre. Vaya, Lucía, me sentí tan orgullosa». Lucía salió de la sala para hablar en privado. «¿Orgullosa? Orgullosa de ver que has encontrado una manera de transformar tu dolor en cuidado, que estás ayudando a otros niños». Las dos conversaron durante más de 1 hora. Patricia, que era asistente social en Valencia, contó que había seguido la repercusión del caso y se había dado cuenta de lo injusta que había sido al culpar a Lucía por la muerte de Julia. «Estaba tan enfadada, Lu, tanta rabia con Dios, con los médicos, con el mundo, y acabé pagándolo contigo porque era más fácil tener a alguien a quien culpar». Lucía lloró al teléfono por primera vez desde que Julia había muerto. «Yo también me culpé mucho, Patri. Todavía me culpo a veces. Pero lo has transformado en algo bueno. Esos niños tienen suerte de tenerte. Ellos me salvaron tanto como yo a ellos». Patricia le hizo una propuesta que cambiaría por completo el rumbo de la vida de Lucía. «Lu, hay un curso de especialización en cuidado infantil traumático en la UCM. Está dirigido a profesionales de la salud que trabajan con niños en situación de vulnerabilidad. ¿Puedo ayudarte a inscribirte?». Lucía dudó. Hacía tanto tiempo que no pensaba en volver a estudiar, en retomar su carrera en el área de la salud. «Ni siquiera sé si todavía puedo, Patri. Hace 2 años que no piso un hospital». «No tiene por qué. Ser en un hospital. Este curso también cualifica para trabajar en refugios, colegios, familias. Es exactamente lo que estás haciendo ahora, pero con certificación oficial». Esa noche, durante la cena, Lucía contó a la familia la conversación con su hermana. «Eso es maravilloso», dijo Eduardo. «Deberías inscribirte». «Pero, ¿y vosotros? Si empiezo a estudiar, tendré menos tiempo disponible». Gabriel, que estaba jugando con los guisantes en el plato, levantó la cabeza. «Tita Lucía, ¿vas a volver a ser doctora?». «No, doctora, mi amor, pero voy a estudiar para aprender más sobre cómo cuidar a los niños». «¿Y seguirás cuidándonos?». «Sí, no importa lo que estudie, siempre estaré aquí para vosotros». Lucas, siempre práctico, hizo la pregunta importante. «Papá, ¿puedes ayudar a tita Lucía con los estudios?». Eduardo sonrió. «Claro. Podemos reorganizar los horarios para que tenga tiempo de estudiar. Y puedo pagar el curso si ella quiere». Lucía lo miró sorprendida. «Don Eduardo, eso es muy caro». «Lucía, has cambiado nuestra vida por completo. Es lo mínimo que puedo hacer. La inscripción en el curso fue el primer paso de una transformación que tardaría meses en completarse». Lucía volvió a pisar ambientes académicos.
Se reencontró con antiguas compañeras de profesión y lentamente comenzó a reconstruir su identidad como profesional de la salud. El curso era intensivo, 3 mañanas por semana de clases teóricas y 2 tardes de prácticas. Eduardo reorganizó por completo su agenda para estar presente en los momentos en que Lucía no podía estar. Las primeras semanas fueron un desafío. Lucía había perdido la confianza académica y se sentía desplazada entre compañeros más jóvenes y actualizados, pero poco a poco, su experiencia práctica con los niños García se reveló más valiosa que cualquier teoría. El doctor Carlos Méndez, coordinador del curso, pronto se dio cuenta del potencial de Lucía. «Señora Santos, me gustaría hablar con usted después de la clase». Lucía se puso nerviosa, pensando que había hecho algo mal. «Claro, profesor». «Señora Santos, su exposición de caso en la última clase fue excepcional. La forma en que manejó el trauma de abandono en los 3 niños simultáneamente demuestra una habilidad poco común». «Gracias, profesor. Me gustaría saber si le interesaría presentar su caso en el Congreso Nacional de Pediatría en septiembre». Lucía casi se atragantó. «¿Presentarlo? ¿Yo?» Su trabajo es un ejemplo perfecto de cómo el cuidado integral puede revertir traumas complejos. Sería muy valioso para otros profesionales. Lucía aceptó la invitación y pasó los meses siguientes preparando su presentación. Eduardo y los niños la ayudaron, contando sus propias perspectivas sobre el proceso de sanación familiar. Mientras tanto, la familia desarrollaba nuevos rituales y tradiciones. Los viernes se convirtieron en noche de pizza y película. Los sábados se reservaban para excursiones. Los domingos para visitar a los abuelos Carballo, que poco a poco fueron aceptando a Lucía como parte integrante de la vida de sus nietos. José Carballo fue el primero en rendirse. «Lucía, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó un domingo por la tarde. «Claro, don José». Se sentaron en el jardín de la casa de los abuelos mientras los niños jugaban en la piscina. «Quiero pedirte disculpas por el juicio, por las cosas que dijimos sobre ti». Lucía lo miró con sorpresa. «Usted estaba preocupado por sus nietos. Es comprensible». «No, no lo es. Dejé que el miedo y el prejuicio hablaran más alto que el sentido común. Estos niños no estaban tan felices desde antes de que Ana Clara muriera». José dudó antes de continuar. «Carmen y yo siempre quisimos ayudar, pero no sabíamos cómo. Pensábamos que el amor y el dinero lo resolvían. Todo. Tú les enseñaste que hay otras cosas importantes. Son niños especiales. Solo necesitaban a alguien que no tuviera miedo de estar cerca de su dolor». La reconciliación familiar trajo una estabilidad aún mayor a los niños. Por primera vez desde la muerte de su madre, tenían una red de apoyo sólida. Un padre presente, una cuidadora dedicada, abuelos implicados, una rutina estructurada y un seguimiento profesional. En septiembre, Lucía presentó su trabajo en el Congreso de Pediatría. Eduardo y los niños fueron a verla. Ver a la mujer que los cuidaba siendo aplaudida por médicos y psicólogos de todo el país fue un momento de orgullo indescriptible. La doctora Elena Torres, jefa del servicio de pediatría del Hospital Clínico San Carlos, se acercó a Lucía después de la presentación. «Señora Santos, me gustaría hablar sobre una oportunidad de trabajo». Lucía miró a Eduardo, que asintió animándola. «Estamos implementando un programa piloto de cuidado integrado para niños traumatizados. Necesitamos a alguien con su perfil para coordinar el equipo. Pero todavía no he terminado mi especialización. Eso se puede ajustar. Lo que importa es su experiencia práctica y su capacidad de obtener resultados». La oferta era tentadora. Coordinar un programa innovador, trabajar con casos complejos, formar a otros profesionales. Pero Lucía tenía una familia que cuidar. «¿Puedo pensarlo?» «Claro, pero me gustaría que supiera que el programa funcionaría a media jornada. 3 mañanas por semana inicialmente». Esa noche toda la familia se reunió en el salón para discutir la propuesta. «Tita Lucía, ¿quieres trabajar en el hospital?», preguntó Gabriel. «Sí, mi amor, pero solo si estáis de acuerdo». «¿Y vas a dejar de cuidarnos?». «Nunca,
Sois mi prioridad. Siempre lo seréis. Pedro, que se había vuelto más comunicativo en los últimos meses, hizo una observación que sorprendió a todos. Tita Lucía, si ayudas a otros niños igual que nos ayudaste a nosotros, será muy bueno. Eduardo sonrió. Pedro tiene razón. Tienes un don, Lucía. Sería egoísta guardarlo solo para nosotros. Lucas, siempre práctico, quiso saber los detalles. ¿Pero estarás aquí cuando lleguemos del colegio? Estaré. El trabajo sería por la mañana, mientras estáis en el colegio. Entonces está bien. Lucía aceptó el puesto en el hospital. En los meses siguientes, desarrolló protocolos de atención que se convirtieron en referencia nacional. Su metodología, basada en la presencia constante y la validación emocional, fue incorporada a la formación de enfermeros y asistentes sociales en varios hospitales del país. El programa creció tanto que el hospital decidió oficializarlo como Programa Lucía Santos de Cuidado Infantil Traumático. En la ceremonia de lanzamiento oficial, Lucía subió al escenario acompañada por Eduardo y los 3 niños. En su discurso, habló del viaje que había recorrido desde la pérdida de Julia hasta ese momento. Durante mucho tiempo, pensé que mi hija había muerto en vano, que su partida no tenía ningún significado. Pero hoy entiendo que Julia me enseñó que amar es la única forma real de honrar a quien se ha ido, y que cuidar de otros niños no disminuye el amor que siento por ella, sino que lo multiplica. 6 meses después, un jueves por la tarde, Eduardo llamó a Lucía para hablar en privado. Lucía, tengo una propuesta que hacerte. Ella se sentó en el sillón del salón, curiosa. Eduardo sacó un sobre del bolsillo. He hablado con mi abogada sobre una cuestión legal. Si algo me pasara, quiero estar seguro de que tendrás autoridad legal sobre los niños. Lucía se quedó sin palabras. Esto es un documento de cotutela. Si lo firmas tendrás los mismos derechos que yo sobre Lucas, Pedro y Gabriel. No, como empleada, sino como familia. Abrió el sobre con manos temblorosas y leyó el documento. Era un reconocimiento oficial de lo que ya existía en la práctica. Ella era tan responsable de esos niños como su propio padre. Eduardo, no sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo tienes que saber que no eres una extraña que cuida de mis hijos. Eres parte de esta familia, con todos los derechos y responsabilidades que eso implica. Lucía firmó el documento. Cuando los niños se enteraron de la noticia, Gabriel hizo la pregunta que estaba en el corazón de todos. Tita, Lucía, ¿ahora puedo llamarte mamá? Lucía se arrodilló a su altura y sostuvo sus manitas pequeñas. Mi amor, nunca voy a intentar ocupar el lugar de tu mamá. Ella es única y especial, y siempre será tu madre. ¿Y tú? Yo soy tu Lucía. Alguien que eligió quereros y cuidaros todos los días. Si quieres llamarme mamá Lucía, está bien. Si quieres seguir llamándome tita Lucía, también está bien. Lo importante es que sepas que estoy aquí para siempre. A finales de ese año, Lucía decidió llevar a los niños a conocer su ciudad natal, Salamanca, y visitar la tumba de Julia. Eduardo no solo permitió el viaje, sino que insistió en acompañarlos. El viaje fue planeado cuidadosamente. Lucía había hablado con la doctora Marina sobre cómo presentar a Julia a los niños, cómo explicar la muerte de una niña a otros niños que habían vivido la pérdida de su madre. En el cementerio, en una mañana soleada de diciembre, Lucía se arrodilló ante la pequeña lápida rosa que marcaba el lugar donde descansaba su hija. Julia, mi princesa, he traído a algunas personas para que te conozcan. Gabriel se acercó primero con la curiosidad natural de un niño. Hola, Julia. Soy Gabriel. Tu mamá nos cuida ahora. Pedro colocó una pequeña flor que había recogido en el jardín del cementerio. Hola, Julia. Tu mamá es muy guay. Hace batidos buenos y cuenta cuentos divertidos. Lucas, más maduro, entendió el significado profundo de aquel momento. Julia, muchas gracias por prestarnos a tu mamá. La cuidaremos bien, te lo prometo. Lucía lloró, pero no de tristeza. Por primera vez desde que Julia había muerto, sus lágrimas eran de gratitud. Gratitud por haber amado tanto, por haber sido amada y por haber encontrado una forma de seguir amando.
Eduardo observó la escena desde lejos, respetando la intimidad del momento, pero presente como apoyo emocional. De vuelta a Madrid, el coche estaba lleno de conversaciones animadas sobre el viaje, sobre Julia, sobre planes para las vacaciones de verano. Los niños habían incorporado naturalmente la memoria de la hija de Lucía a sus propias historias familiares. Esa noche, después de que todos se durmieran, Eduardo y Lucía se sentaron en el patio de la casa, observando el cielo estrellado de Madrid. «Lucía, ¿puedo preguntarte una cosa?» «Claro. ¿Alguna vez imaginaste que tu vida sería así cuando perdiste a Julia?» Lucía rió en voz baja. «Nunca. Pensé que nunca más sería feliz, que nunca más podría cuidar de niños sin romperme. ¿Y ahora? Ahora entiendo que Julia no murió para enseñarme algo. Simplemente murió, y punto. Pero yo elegí usar el dolor de la pérdida para crear algo bonito. Elegí transformar el vacío en cuidado». Eduardo asintió. «Sabes, Lucía, el día que te despedí, pensé que estaba protegiendo a mis hijos de algo. No sabía que estaba a punto de privarlos de la persona que los iba a salvar. No me veas como una heroína, Eduardo. Ellos me salvaron tanto como yo a ellos. Quizás incluso más. ¿Cómo así? Me enseñaron que es posible volver a amar después de perderlo todo. Que la familia no es solo cuestión de sangre, sino de elecciones diarias. De despertarse cada día y decidir quedarse, incluso cuando se pone difícil». Eduardo miró hacia la casa donde sus hijos dormían tranquilos por primera vez en más de un año. «Creo que esto es lo que Ana Clara quería para ellos, para nosotros». «Estoy segura de que sí». Los dos se quedaron en silencio por unos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «Lucía, ¿puedo hacerte una confesión?» «Puedes. Aquella primera noche, cuando te encontré durmiendo con ellos, no me enfadé solo porque estabas en mi cama. Me enfadé porque estabas consiguiendo hacer lo que yo no podía». «¿El qué?» «Estar cerca de su dolor. No tener miedo de verlos tristes. No huir cuando lloraban». Eduardo respiró hondo antes de continuar. «Tenía miedo de que si me acercaba demasiado a su tristeza, yo también me rompería. Era más fácil trabajar hasta tarde que sentarme en la mesa y ver los lugares vacíos. ¿Y ahora? Ahora sé que huir de la tristeza no hace que desaparezca, solo hace que crezca. Y que estar cerca del dolor de mis hijos no me rompe, me fortalece». Lucía sonrió. «¿Sabes qué es curioso? ¿El qué? Durante años me culpé por no haber salvado a Julia. Pensaba que si hubiera sido una mejor enfermera, una madre más atenta, ella estaría viva. ¿Y ahora? Ahora entiendo que algunas cosas están fuera de nuestro control, pero otras no. No pude salvar a mi hija, pero pude ayudar a tus hijos. No pude evitar mi pérdida, pero pude transformarla en ganancia para otras personas». Eduardo se levantó y le tendió la mano para ayudarla. «Creo que deberíamos entrar. Mañana hay colegio y ya sabes cómo se pone Gabriel de irritable cuando no duerme bien». Lucía rió y aceptó la mano extendida. Eso lo ha sacado de su madre. Ana Clara siempre fue muy sensible a los cambios de rutina. Entraron juntos en la casa, apagaron las luces y subieron para comprobar que los niños estuvieran bien. Gabriel estaba abrazado al osito que Lucía le había regalado. Pedro dormía abrazado al libro que estaba leyendo. Lucas había dejado un dibujo en la mesita de noche. Una casa con 5 personas delante, todas de la mano. 2 años después de aquella conversación en el patio, la familia García Santos celebraba el 5º cumpleaños de Gabriel en una fiesta en el parque. Estaban presentes los amigos del colegio, los abuelos Carvalho, Patricia y su marido, algunos compañeros de trabajo de Lucía del hospital e incluso doña María, que se había convertido prácticamente en una abuela para los niños. Eduardo miraba la escena, Lucía organizando a los niños para la foto, Gabriel corriendo detrás de sus amiguitos, Pedro mostrando su nuevo dibujo de colores a los abuelos, Lucas ayudando a servir la tarta, el doctor Carlos Méndez, que se había hecho amigo de la familia, se le acercó.
Eduardo, puedo decir que rara vez he visto una transformación familiar tan completa. Gracias, doctor, pero el mérito no es mío. Es de los dos, y sobre todo de los niños, que supieron perdonar y empezar de nuevo. Eduardo asintió, observando a Lucía enseñar un juego nuevo a un grupo de niños. Sabe, doctor, hoy entiendo que cuando Lucía llegó a nuestra vida, no fue solo una empleada la que apareció. Fue una segunda oportunidad para todos nosotros. ¿Segunda oportunidad? Oportunidad de ser una familia de verdad. No perfecta, pero real. No sin problemas, pero con suficiente amor para resolver cualquier problema. Esa noche, después de que todos los invitados se fueran y los niños durmieran agotados por la fiesta, Eduardo y Lucía se sentaron en el salón para ordenar los regalos y hablar del día. «Ha sido una fiesta preciosa», dijo Lucía. «A Ana Clara le habría encantado ver a Gabriel tan feliz». «Estoy segura de que lo ha visto, Eduardo. Desde algún lugar lo ha visto». Eduardo dejó de doblar las servilletas de papel y miró a Lucía. «A veces hablo con ella, ¿sabes? Le cuento cómo están los niños, cómo estás. Tú, le agradezco por haberte enviado a nosotros». «¿De verdad crees que fue ella?» Lucía sonrió. «No sé si creo en esas cosas, pero sé que algunas conexiones son demasiado especiales para ser solo una coincidencia». Terminaron de ordenar el salón en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre la familia, la pérdida, el reinicio y el amor. Antes de subir a dormir, Lucía revisó cada habitación, como hacía todas las noches. Gabriel dormía tranquilo, sin pesadillas. Pedro había dejado un libro abierto en la cama, señal de que se había dormido leyendo. Lucas dormía abrazado al trofeo de fútbol que había ganado en el colegio. En la puerta de su propia habitación, encontró a Eduardo organizando unos papeles. «Buenas noches, Eduardo». «Buenas noches, Lucía. Y gracias». «¿Por qué?» «Por haber convertido nuestra casa en un hogar de nuevo». Ella sonrió y susurró antes de cerrar la puerta. «Gracias a ti, por haberme dado una familia de nuevo». En el silencio de la madrugada madrileña, la casa de Malasaña dormía en paz. 5 personas que el destino había unido de forma imprevista, que habían atravesado juntas el dolor de la pérdida, el prejuicio, la desconfianza y el miedo, y que habían elegido todos los días construir una familia basada no en la sangre, sino en la decisión consciente de amar, porque al final, Eduardo, Lucía, Lucas, Pedro y Gabriel aprendieron que la verdadera sanación no viene de la perfección, sino de la disposición de amar lo que está roto hasta que florezca de nuevo. Aprendieron que la familia consiste en permanecer, incluso cuando todo te dice que te vayas, y descubrieron que, a veces, las personas más especiales entran en nuestra vida exactamente en el momento en que más las necesitamos, no como extraños, sino como regalos que ni siquiera sabíamos que estábamos esperando, y que el amor verdadero no sustituye nada ni a nadie, sino que multiplica, sana y transforma todo a su alrededor. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Eduardo, Lucía y los niños haya tocado profundamente vuestros corazones. Esta historia sobre prejuicios superados, una familia construida por el amor y segundas oportunidades, nos recuerda que todos merecemos perdón y un nuevo comienzo. Si os habéis emocionado con esta narrativa, demostrad vuestro cariño dejando un like, suscribiéndoos a nuestro canal y compartiendo en los comentarios qué momento os ha marcado más. Traemos historias, así todos los días, narrativas que hablan de la capacidad humana de transformar el dolor en amor y de construir vínculos que trascienden cualquier barrera. Hasta el próximo episodio, donde nuevamente exploraremos los misterios más profundos del alma humana.